¿Recordás, Nidio, aproximadamente cuándo comienza esta peregrinación? Es decir, yo tengo noción de cuándo comienza, pero me refiero a las características de la primera parte de la peregrinación. La peregrinación de San Luis se inicia en el año 1900. En realidad la primera peregrinación no se realiza a Itatí, sino a el Santuario de la Cruz de los Milagros. ¿Por qué? Porque es en el Santuario de la Cruz de los Milagros donde se corona la Virgen de Itatí. Por eso el 16 de julio es la fiesta de la coronación de la Virgen de Itatí, porque el día específico de la Virgen de Itatí es el 9 de julio, pero es el 16 el día de la coronación y ese es el día que que viene San Luis recordando ese hecho de 1900. A partir de ahí todos los años se llega para esa fecha. Y la peregrinación de San Luis, como vos ya sabés, es una peregrinación diferente a todas. ¿Por qué? Porque es una peregrinación de familia. Se traslada todo el pueblo de San Luis prácticamente. Jocosamente suelo decir que traemos hasta los perros y los loros, porque es un poco así. Traemos todo lo que tenemos y nos trasladamos, es como una invasión al pueblo de Itatí. Así es que desde ahí nos transmitimos, digamos, obviamente nosotros también ya heredamos de nuestros padres, que son los que nos empezaron a traer, y vamos transmitiéndole a nuestros hijos. Y seguramente esto va a continuar por siempre, porque ya está arraigada en la sociedad, digamos. Tanto que hoy día ya no es San Luis solo otra vez de vuelta, ya vienen de distintas comunidades de Corrientes, llámese Brucuyá, Cacatí, Curuzucuatiá, Empedrado, que se vienen a sumar grupos, a sumar a nuestra peregrinación, porque es la que atrae, digamos, la gente. Y es la manera precisamente en este año que es el año de la fe, es una manera muy práctica de mantener la fe, y eso es lo que hace el pueblo de San Luis. Por eso realmente nosotros decimos el pueblo peregrino de San Luis siempre. Gran parte de esta peregrinación, Nidio, fue acompañado por el padre Ortiz. Y tal es así que yo recuerdo, yo era muy chiquito todavía, que a la salida de San Luis del Palmar hasta San Cosme no estaba pavimentado. Cuando llovía, y como dentro de los 6 días de peregrinación, era probable que o a la salida o al regreso lloviera, había un tramo muy difícil de pasar. Era tierra negra, tierra gredosa, llovía torrencialmente a veces 2 o 3 días. San Luisito con su capa y todos los peregrinos con su carreta, con sus toldos, a caballo, de a pie, acompañaban, y ningún temporal nunca hizo que se postergara esta peregrinación. Ahora, el padre Ortiz fue protagonista de muchos acontecimientos, digamos, porque en esa época, en la peregrinación, ocurrían por ahí algunos accidentes, involuntarios por supuesto, en donde el padre Ortiz era la cabeza de la peregrinación. Y yo recuerdo que el padre Ortiz incluso en alguna época tuvo que interceder ante la policía, cuando con tal de defender el desarrollo, digamos, el desplazamiento de los peregrinos. Después fueron apareciendo otros sacerdotes, el padre Gallardo también, que justamente este paradero ahora lleva el nombre del padre Gallardo, ¿no es cierto? Ahora, ¿vos te acordás la época más o menos que el padre Gallardo llega a San Luis? Bueno, el padre Gallardo llega a San Luis hace 30 años, más o menos en el año 1963. Él llega y está realmente corto tiempo, estuvo prácticamente 3 años nomás. O sea que su tarea fue fructífera, digamos, en muchos aspectos, y fundamentalmente en lograr algo que era una aspiración de los sanluiseños, que era tener un lugar donde
donde parar, porque nosotros hablamos de paradas, donde quedarse a dormir. Anteriormente la peregrinación se quedaba a 2 kilómetros o 3 kilómetros de acá en una escuela, que indudablemente era una escuela chiquita, o sea que no ofrecía ni las más mínimas comodidades para nadie. Pero no obstante eso, y a raíz de eso es que el padre Gallardo toma la posta y primeramente con un grupo de personas se tratan de buscar la manera de adquirir un terreno. Posteriormente, no posteriormente, sino en el mismo grupo de personas, digamos, estaba don Antonio Elías Romero, que era un empresario de transporte de pasajeros que unía San Luis Corrientes en ese tiempo. Digamos, para ser sincero, estaba muy bien económicamente. Entonces buscan la manera de adquirir un predio y él lo paga. Se pensó realizar una contribución, digamos, pero felizmente él podía pagar y entonces pagó, o sea que y escrituró la propiedad, está a nombre del arzobispado, porque no se podía escriturar a nombre de la parroquia de San Luis Rey de Francia. Pero bueno, la cuestión es que estamos acá y le decía, tomando un poco la pregunta de él anterior. Te interrumpo un poquito. En la escritura incluso hace una hija de don Antonio, llamada Lilian, que es escribana, y ella realiza la escritura. Es más, en estos días acercó al padre Epifanio todas esas documentaciones de cómo se adquirió esta propiedad y más o menos en qué fecha, digamos. Y yo recuerdo, porque yo siempre somos vecinos con don Antonio, muy amigo por supuesto, le acompañaba, veníamos acá del paradero, es decir, lo que ahora es el paradero, y él hacía traer su tractor, porque él como empresario tenía tractor también, y hacía traer el tractor con un chofer, y acá el terreno, que tenía muchas irregularidades, él personalmente subía sobre el tractor y nivelaba el terreno. Era un hombre muy ejecutivo y justamente por eso se llevaba muy bien con el padre Gallardo, porque el padre Gallardo también era un hombre muy ejecutivo, muy inquieto, con mucha iniciativa, y fue así que se concretó esto. Pero, por eso digo, fue la concreción realmente del deseo de los sanluiseños, porque esa es la parte importante, ¿no es cierto? Y por eso hoy se le está imponiendo, antes se llamaba Paradero del Peregrino, nomás ahora se va a llamar Paradero Padre Gallardo, justamente para, en recuerdo, el Padre Gallardo ya falleció hace unos añitos, de todas maneras queremos recordarlo siempre para que permanezca, digamos, en la memoria de los que vienen, fundamentalmente porque nosotros lo hemos conocido. Pero retomando una parte de la pregunta, de la respuesta anterior, San Luis sorteó todo tipo de obstáculos para mantener su peregrinación. Incluso en el año 1955, en la época de la Revolución Libertadora, qué sé yo, hubo una especie de prohibición para que la peregrinación saliera y la peregrinación salió lo mismo. Incluso fue demorada un día, una noche casi entera en San Cosme, pero lo mismo llegó a Itatí. O sea que realmente es una muestra de fe de un pueblo que peregrina y que quiere seguir peregrinando y seguramente lo va a hacer ya por todos los tiempos. Nidio, otra cosa que yo quería destacar es que al lado de don Antonio estaba la señora Modesta. Ella le acompañaba en todo momento a don Antonio cuando veníamos al paradero y se ocupaba incluso de la organización de cómo se iba a hacer las futuras construcciones para comodidad de los
de los peregrinos, digamos, de los que viajamos en la peregrinación a Itatí. Y una señora que en forma anónima, al lado de don Antonio, se caracterizó por servir a la gente, porque hasta el día de su fallecimiento, ella venía, hasta un año antes, y cocinaba ella misma personalmente, pudiendo una persona, un matrimonio de una posición económica distinguida, pudiendo poner empleados o pagarle a alguien, ellos personalmente y doña Modesta se encargaba del menú, de cocinar para todos los pobres, para que ningún peregrino esa noche no pasara sin poder recibir su alimento o pasarla bajo techo. Entonces, también fue una señora incansable al lado de don Antonio, y por eso justamente yo creo que con justa razón, ahora hay una parte de la entrada que dice gracias a doña Modesta, y en el otro costado dice gracias a don Antonio, porque toda la peregrinación de San Luis del Palmar le debe mucho a este matrimonio que ha colaborado en todos los ámbitos, digamos, económicamente, con dinero, con transporte, camioneta, colectivo, las veces que la comunidad necesitara, y entonces una familia netamente cristiana. Entonces, y como decía acá Nidio, esto no se va a cortar, porque incluso ya tiene trascendencia mundial. Vienen personas de otros países a asistir, vienen de la provincia de Buenos Aires, asisten a Itatí en esta fecha. Y muchos familiares, incluso peregrinan, unos a caballo, otros en carreta, pero esta tradición continúa. Es una cosa que va a continuar y no creo que se corte, porque cada vez hay más y más. Aclarando solamente una cosa. Desgraciadamente, por razones laborales, muchísima gente del pueblo tiene que emigrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este momento hay cientos de jóvenes, sobre todo, que han ido a trabajar al sur. Muchos de los cuales han venido. Claro. A mí me emociona el hecho de que vengan, porque es un esfuerzo significativo el que realizan. ¿Y por qué me emociona? Porque la fiesta de San Luis Rey es el 25 de agosto, que queda ahí nomás. Pero ellos prefieren venir el 13 para ir a Itatí. Y eso no tiene precio. Claro, justamente es una cosa que llama poderosamente la atención, porque en los pueblos, históricamente, las familias que emigran por razones laborales, en las fiestas patronales de su pueblo, siempre tratan de estar presentes. Pero como dice Nidio, que la mayoría prefieren venir para la peregrinación de Itatí, aunque para el 25 de agosto ya tenga que regresar a sus trabajos. Pero le dan prioridad a esta peregrinación. Y la fuerza de la fe hace de que justamente San Luis del Palmar también, y todo eso es lo que hace de que se continúe esta peregrinación. Hubo mucha desgracia, mucha catástrofe meteorológico, desgracia de la naturaleza, digamos, que en San Luis del Palmar nunca hubo. Y ocurre en otros departamentos vecinos, pero en San Luis del Palmar ni siquiera nunca tuvimos un tornado tan fuerte, ni, por ejemplo, la caída de granizo, como sucede en otras localidades, que destruye gran parte de los sembrados, de la producción y de las casas, ¿no es cierto? Pero San Luis del Palmar, justamente bendecido, seguramente por esa fe, y es eso lo que cada vez nos une más a esta peregrinación. Es un pueblo agradecido y protegido. Siempre decimos que nosotros nos vamos de la mano de la Virgen. Así es, Nidio. Podemos cortar un poquitito, porque yo tengo un problema. Yo soy un poco el coordinador y vivo en San Luis del Palmar. ¿Permiso? Yo soy Timoteo Romero, también vivo en San Luis del Palmar.
y estamos con esta peregrinación y si Dios quiere vamos a continuar. La familia de Antonio Romero, doña Modesta, sus familiares, que han colaborado mucho con la peregrinación y siguen colaborando. Hoy mismo se encuentran organizando todo el quehacer acá en este paradero para comodidad de la gente y una familia caracterizada por su profunda fe cristiana. Muchas gracias.